Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en este primer día del mes de octubre. ¡Wow! Estamos en el mes de octubre, primero de octubre del 2018. Quiero saludar a todo el pueblo de Dios a nivel mundial de manera muy efusiva y calurosa, con todo el corazón, de manera sincera, y desearles en este día de hoy, lunes, que esta semana sea una semana de gran bendición, que Dios los guarde, los cuide a cada uno de ustedes. Estamos orando constante y continuamente por los que nos escriben, bueno, y por todos aquellos que siempre de alguna manera u otra están contestando, están pendientes, están con nosotros. Estamos siempre al pie del cañón, orando por cada una de sus necesidades. Déjeme decirle que a veces no tenemos tanta gente que nos escribe, no tenemos tiempo inmediatamente de responder, pero estamos haciendo todo lo que podamos, y que quede claro que cada uno de ustedes, sus comentarios, sus peticiones, sean tanto a través de las cartas como a través de aquí Facebook o YouTube, estamos siempre ministrando y orando por sus necesidades. Ponemos delante de la presencia del Señor. Viene una pregunta a mi corazón desde ayer, desde anoche, que estaba yo meditando, reflexionando sobre esta gran nación americana. De hecho, te recomiendo que veas un mensaje que prediqué ayer precisamente en la iglesia Templo Betania de las Asambleas de Dios, con el pastor, el reverendo Refugio Tejada, en San Diego, titulado Estados Unidos desaparecerá. Y vengo meditando sobre la posibilidad que esta gran nación, que una vez fue una nación tan bendecida, tan próspera, tan importante para el mundo entero en el área de la proclamación del evangelio, porque vamos a ser claros, la mayoría de los misioneros que evangelizaron, por ejemplo, Centro y Sudamérica, en los últimos 100 años, fueron misioneros que salieron de Estados Unidos. Obviamente que la historia también nos trae los misioneros mucho antes de Europa y otras partes del mundo, y yo no estoy menospreciando misioneros que Dios ha levantado también en otras partes del mundo, Latinoamérica también, pero esta nación americana está a punto de desaparecer de verdad, porque en los últimos años han habido cambios dramáticos, radicales, donde la mayoría de la población realmente ha dejado los caminos de Dios. ¿Por qué no decirlo? Estados Unidos es una nación desbalagada y rotunda y totalmente descarriada. Así lo podemos contemplar si somos honestos, francos y cándidos. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. La pregunta es, ¿Estados Unidos será una nación cristiana? Y antes de responder a esta pregunta, que tengo una respuesta muy sólida, muy concreta, muy contundente, déjeme darle una pequeña reseña de la historia de los Estados Unidos. Estados Unidos comenzó, bueno, sabemos que la declaración de independencia en el año 1776, con aquellos primeros líderes y luego el primer presidente George Washington. Todo esto lo sabemos, pero mucho antes que eso, cerca de 400 y algo de años atrás, llegaron los primeros puritanos cristianos de Inglaterra y aterrizaron, o más bien desembarcaron, en el famoso Mayflower en Cape Cod, Massachusetts. Estamos hablando del siglo XVII o el siglo XVI, el año 1600. Estos primeros que llegaron eran personas que amaban a Dios, servían a Dios y estaban prácticamente huyendo de una persecución que se había levantado en el Reino Unido, en Gran Bretaña, a raíz de que ellos amaban a Dios y la palabra de Dios. Cuando llegaron aquí, Dios empezó a bendecirlos y a prosperarlos de una manera pero tremenda, sobrenatural. Obviamente llegaron donde estaban los indígenas, lo que llaman los Native Americans, los indios de aquí. Son los verdaderos indios, son los verdaderos americanos. Y pasó el tiempo y Dios fue bendiciendo, prosperando, levantando. Y mire, esta nación se levantó bajo los principios judeo-cristianos, los principios, preceptos y valores de la sagrada palabra de Dios. De hecho, estos valores que 3,480 años atrás Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, y son los mismos mandamientos, son los preceptos, el fundamento, el cimiento de todo sistema judicial a nivel del mundo entero. Pero ¿qué pasó? Que pasando el tiempo, Estados Unidos se fue decayendo, demoronando, se fue distanciando de los caminos de Dios. De hecho, todavía es importante reconocer que los primeros líderes del Congreso, del gobierno americano y del Senado, y los primeros presidentes eran hombres de Dios que temían a Jehová, que buscaban la sabiduría en la palabra de Dios y doblando rodillas en oración.
George Washington, John Adams. Ahora, mucha gente puede especular y decir que, de acuerdo a algunos, dicen que fueron masones y esto y lo otro. Al final del día, si hay o no hay seguridad de todo esto, el asunto es que estos hombres miraron a Dios, pusieron a Dios primero. Y la evidencia está en que todavía nuestras monedas dicen: en God we trust, en Dios confiamos. Y nuestra constitución mantiene siempre levantando el nombre de Dios. Esto es importante. Abraham Lincoln, que fue presidente número 16 allá por el año 1860, fue un hombre que se sabía, se conocía, que leía la Biblia todos los días, una hora todos los días leía la palabra de Dios. Y luego doblaba rodillas y buscaba a Dios, y muchas veces él decía: sin la sabiduría y sin la guianza de Dios, esta nación se deshace, la república se deshace, Estados Unidos desaparecería. Mire cómo estamos hoy en el 2018. Los valores se han perdido. Pasó el tiempo y poco a poco, pero de manera muy paulatina, gradualmente, Estados Unidos fue dejando los principios y los valores de la Biblia. Entraron los diferentes presidentes. Todavía hasta principios del siglo XIX, los hombres que estaban en la Casa Blanca siempre tenían temor de Dios. En la época de los 20, 30, 40 y 50, todavía había una iglesia fuerte que temía a Jehová. Los anabatistas, los bautistas, los evangélicos. Sabemos que en el año 1906 se desató ese gran avivamiento en la calle Azusa de la ciudad de Los Ángeles, California. Ahí fue donde nacieron las grandes iglesias pentecostales, como las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Santa Pentecostés, la Cuadrangular, y de ahí se desprenden muchos movimientos pentecostales. Y mire, la bendición de Dios seguía fluyendo sobre esta tierra. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial por la bendición de Dios que tenía. El presidente FDR, Franklin Delano Roosevelt, cometió un grave error. Él fue el presidente más largo de la historia que tuvo Estados Unidos. Pero cuando vinieron un grupo de judíos en el año 1945, después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial, que el mundo entero supo que Adolfo Hitler y Alemania cometieron el genocidio más grande, llevando a los campos de concentración cerca de 6 millones de judíos. Vinieron los judíos, los sionistas, y le dijeron: queremos que nos apoyes para tener nuestra nación de nuevo en el Medio Oriente, o sea, la tierra de Israel, que era en ese tiempo llamado Palestina, porque fue llamado Palestina desde los días de Adriano, el emperador de Roma, que en el año 134 después de Cristo le puso ese nombre simplemente por fastidiar al pueblo judío. Estaba bajo la tutela del gobierno de Gran Bretaña, o sea que los británicos, el Reino Unido, le ganó esta tierra a los otomanos o los turcos en aquella guerra, creo que fue la Primera Guerra Mundial. El asunto es que vinieron con él y le dijeron: queremos que nos apoyes. Y él les dijo: bueno, déjame consultar con los árabes. Y 7 días después, si no me equivoco, fue el 5 de abril del 1945, que vinieron a preguntarle si él estaría dispuesto a apoyar al pueblo de Israel, a los judíos, en su nueva nación, o sea, que vuelva a tener su nación, que ya la tenían de años atrás, siglos atrás. Y él dijo: déjame consultar con los árabes. Interesante que 7 días después, el 12 de abril del 1945, el Franklin Delano Roosevelt, FDR como se le conocía, estuvo en el estado de Georgia y le estaban tomando una pintura, y a mediodía le dio un dolor aquí en la nuca, cayó para atrás y se murió instantáneamente. Es un misterio. Nos preguntamos: ¿tendría Dios que ver algo con ello, que él rechazó apoyar al pueblo de Israel? El que era vicepresidente, Harry S. Truman, tomó control de la Casa Blanca, y unos 2-3 meses después llegaron otra vez los sionistas con Harry Truman y le preguntaron: señor presidente Truman, ¿está usted dispuesto a apoyar a los sionistas, a los judíos, en su nueva nación? Y Harry Truman se paró y dijo: por supuesto, sin pensarlo, no solamente apoyaré al pueblo de Israel, a la nación nueva que, bueno, estamos hablando de 3 años antes de la resolución en las Naciones Unidas, sino que estoy dispuesto a apoyar a los judíos con todo lo que tengamos, ejército, economía, con todo nuestro respaldo. Y ahí fue donde la nación americana se levantó todavía más,
Porque cuando llegó el 29 de noviembre del año 1947, en las Naciones Unidas se llevó a cabo una resolución histórica donde hubo la partición de Jerusalén y se hizo la votación y estuvo empatada, pero Guatemala desempató. Dios bendiga a Guatemala, y todo lo demás es historia. 2018, ahora estamos celebrando, óigame, 70 años de aniversario. Pero el 6 de diciembre del año pasado, ahora que tenemos un nuevo presidente, Donald Trump, que dijo: voy a hacer América grande otra vez, él hizo algo histórico. Otros presidentes habían dicho que lo harían, pero nunca lo cumplieron. Pero él dijo: voy a declarar a Jerusalén como la capital de los judíos y voy a transferir la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. El 6 de diciembre del 2017 estaba yo, Gary Lee, en Israel cuando Donald Trump hizo la declaración histórica. Y el 14 de mayo del 2018 hubo una transferencia y el presidente americano, con todas las fuerzas, la autoridad y con agallas, a pesar de todos los gritos de los palestinos y los árabes, los antisemitas y todos los locos que maldijeron y dijeron y quién sabe cuántas groserías y amenazas de guerra y que las bombas y que los suicidas y todo, transfirió la embajada, y hoy en Israel, en Jerusalén, está la embajada americana. Mire, la historia americana es una historia interesante, pero ahí va cómo Dios fue bendiciendo, levantando, prosperando a los Estados Unidos. Primeramente porque fue una nación desde su principio cristiana. Sí, señor, cristiana, donde ponían a Dios y a Jesús primero. Siempre los grandes predicadores americanos aquí nacieron, tremendos siervos, tremendas iglesias. En el Congreso, en el Senado, se hacían oraciones siempre a Dios. No se comenzaba ninguna sesión del Congreso, ninguna sesión del Senado, ninguna sesión de la Casa Blanca, y menos cuando llegaba el momento de State of the Union, siempre con una oración al Señor. Pero en el año 1933 apareció un tipo llamado John Huey, y este tipo fue el primer humanista secular que empezó a dar su manifiesto. En este gran manifiesto él estableció que no hay Dios y no hay necesidad de poner a un Dios por encima de todo, y un montón de cosas que él escribió y fueron abrazando todos los modernos y los liberales en esta gran nación. Al grado que, pasando el tiempo, después de ser tan bendecidos, después que nosotros ganamos la Segunda Guerra Mundial, Japón se rindió a los Estados Unidos y tantas cosas maravillosas pasaron, y la prosperidad, y Dios levantó la nación americana económicamente, políticamente, socialmente, espiritualmente. Las grandes campañas en aquella época de los grandes predicadores y los siervos que de aquí mandaron la palabra, el evangelio a Centroamérica, a Sudamérica, los grandes ministros del evangelio. En el año 1962, este nuevo manifiesto empezó a tomar control, y en la Corte Suprema empezaron a decir que ya no era válido que se orara en las escuelas, y quitaron la oración de las escuelas públicas. El año siguiente, 1973, quitaron las Biblias de las escuelas públicas, y apareció en esos tiempos una mujer llamada Madeleine O'Hare, una mujer atea de la ciudad de Austin, Texas, que empezó a propagar y a promover el ateísmo a un nivel tan grande que hoy tenemos tantos ateos en Estados Unidos como si fueran una gran denominación religiosa. Y luego en el año 73, 10 años después, en la Corte Suprema, la decisión histórica Roe versus Wade, donde ellos dijeron que una mujer está en la Corte Suprema, puede abortar su criatura. Tiene derecho, en otras palabras, en la forma que nosotros leemos la Biblia, de matar a un niño. ¡Qué increíble! Y luego hace 4 o 5 años atrás, que la Corte Suprema, bajo la presidencia, el orden ejecutiva, creo que fue bajo Obama, la Corte Suprema hizo un edicto, porque no tienen derecho a hacerlo, y establecieron que en los 50 estados, Estados Unidos puede casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Yo estoy ahora mismo en California, donde aquí en California, aquí en San Diego, en el aeropuerto, tienen el primer baño transgénero en todo Estados Unidos. Increíble. Yo se los enseñé, búsquelo ahí en Facebook. El jueves pasado aparece la foto de un hombre, de una mujer con falda, y luego la tercera foto aparece la persona, un humano con media falda y medio pantalón, como diciendo, lo que quieran.
lo que mejor le parezca. Si quiere ser hombre, si quiere ser mujer, como se le pegue la gana. Estados Unidos hoy es una nación, aquí en California, donde la marihuana es legal, donde las drogas se permiten. Igual en muchos estados también, como en Colorado y otros lugares también. Esta nación, por ejemplo, sigue abortando. Esta nación sigue casándose los homosexuales. Esta nación poco a poco ha ido dejando los caminos de Dios, los principios, los preceptos, los valores. Y la pregunta es, ¿Estados Unidos será una nación cristiana? ¿Será una nación cristiana? Tenemos millones de islámicos, tenemos budistas, tenemos confucionistas, tenemos nueva era. Y luego aquellos que se llaman cristianos, porque de nombre solamente llevan el nombre, la etiqueta, el nombre, el título de cristiano. Vea cómo están. Tenemos mormones, tenemos testigos de Jehová, tenemos tanta gente. Soy cristiano, pero la vida que llevan ellos, de alcoholismo, de drogas, de perdición, de discotecas. La pregunta es, ¿Estados Unidos es una nación cristiana? Mi respuesta es total y definitivamente, afirmativamente, que no. No es una nación cristiana. Es una nación que tiene cristianos. Es una nación que tiene personas, dos tipos de personas. Tiene un grupo de gente que se llaman cristianos, porque hoy cualquier aguacate sin saber del árbol que cayó se llama cristiano de la noche a la mañana. Tiene gente que de la boca para afuera, soy cristiano, pero no lo es. Y el otro grupo que tenemos es el verdadero pueblo de Dios, el remanente fiel. Estados Unidos como nación no es cristiana. Éramos. Israel es una nación judía y lo es de verdad, porque Israel reconoce que la religión es el judaísmo, y cuando llega Shabbat el viernes, todos a honrar la palabra de Dios o la ley de Dios como ellos la creen. Los países como Arabia Saudita y otros países también que son extremistas de la religión del Islam, que significa sumisión, son islámicos. Pero hoy Estados Unidos es una nación humanista secular, una nación que todo cree, que todo acepta, lleno de santería, brujería, espiritismo, prácticas diabólicas, ateísmo, religiones falsas, nueva era, la yoga, meditación trascendental, etcétera, etcétera. ¿Estados Unidos es cristiana? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Tiene cristianos de dos tipos: los que nada más cacarean y dicen que son cristianos, y hoy en día cualquiera dice soy hermano, y así te dicen en inglés, hey brother, hey brother, hey brother, y no lo son. Pero también tenemos un grupo en toda la nación que aman a Jesús. Somos parte de lo que yo llamo el remanente fiel, y este es el pueblo de Dios, un pueblo especial, llamado con una misión especial de proclamar a Jesús y dejarle saber al mundo que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino es en el nombre de Jesús. Pero oremos por esta nación, para que Dios tenga misericordia, y para que millones y millones que un día conocieron, sirvieron, caminaron y vivieron para Jesús, puedan volver a los preceptos, principios y valores, y puedan realmente no solamente llamarse cristianos, sino dar frutos de cristianos. Porque una cosa es decir soy cristiano, y otra cosa es que des frutos dignos de arrepentimiento. Que Dios nos ayude en esta hora. Pero Estados Unidos no es cristiana como nación, pero tiene muchos cristianos. Así que Estados Unidos es cristiana como nación. ¿Es una nación cristiana? No. Lo llegó a ser, lo era en el pasado. Ah, cómo anhelamos esos días. Ojalá que vengan otra vez. Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Shalom.